Muy buenas noches, mis amados hermanos. Les damos la bienvenida a nuestra tercera clase. Nosotros en las clases anteriores hemos podido meditar sobre este hermoso libro que es el libro de Levítico. Y hay algunas cosas que nos han tenido que quedar claras. Primero, que el libro de Levítico no se llama Levítico. En hebreo se llama Vayikra, o él los llamó. Entonces es algo que nosotros debemos considerar y que debemos meditar. Otra de las cosas que yo quise repasar en las clases anteriores es que muchos han comprendido tal vez lo siguiente, que el libro de Levíticos es solamente para los levitas y los sacerdotes. Sin embargo, a través de los textos bíblicos de Levíticos hemos visto que es un libro para nosotros, ¿sí? Y nosotros tenemos que considerar eso. Es para todo el pueblo de Dios. No tenemos un pueblo de primera clase o de segunda clase. Y yo quisiera que nosotros en eso tuviéramos el tiempo necesario para poder tener esa claridad. ¿Por qué razón? Porque nosotros fuimos un pueblo llamado a adorar. Nosotros en la clase pasada pudimos meditar sobre el trasfondo y dijimos que está íntimamente relacionado con el Éxodo. O sea, el libro de Levítico se da en el Éxodo, se da en el desierto, se da cuando se termina el tabernáculo. Muy bien, quiero hacer un alto aquí y quiero que, por decir, Juan David, ¿sabe lo que es el tabernáculo? Juan David Ávila, ¿sabe lo que es el tabernáculo? Sí, ¿y por qué no habla, mi hijo? ¿No tiene micrófono? Muy bien. Donde se mataban o se hacían, muy bien, ¿sí? Entonces se mataban o se hacían los sacrificios, o sea, era una especie de templo, de un templo que se transportaba. Si nosotros pudiéramos hacer ese muy bien, donde se mataban, se llevaban los sacrificios, y es un lugar muy bonito. Entonces, ese es como el trasfondo que nosotros tenemos, ¿sí? Ahora, en términos románticos, uno puede decir que sea bonito. En la clase pasada, yo tuve un estudiante que me hizo caer en cuenta que posiblemente no olía tan rico. ¿Por qué razón? Porque es un lugar de matanza, un lugar donde se mataban animales todo el tiempo. Entonces estaban ahí las partes, solo piensen como en una carnicería donde permanentemente están llegando animales, se están matando, y esto es algo muy importante. También es en un lugar donde se recogía sangre, donde se apartaban muchas cosas, y los animales que llegaban vivos, por lo general el animalito entre las ovejas y las cabras, ellos defecan todo el tiempo. Presbítero, cuéntenos. Vamos saludándolos, que buenas noches. ¿Cómo están todos? Discúlpenme la molestia No, no, señor. Qué y la bueno. interrupción. No, está bien. Gracias por prender la cámara, presbítero, por ser un hombre que también se sujeta y nos da ese ejemplo. Muy bien, las mujeres también deberían hacer ese mismo ejemplo, ¿no, Lisette? Listo. Lisette se ha unido a nuestro grupo de estudio. Entonces, queremos entender eso muy bien. Entonces, algo que es importante, queridos hermanos, es entender que el lugar de adoración posiblemente no es un lugar que sea muy cómodo. Yo les comentaba hace 8 días cuando estábamos, porque normalmente a veces uno piensa el tabernáculo estaba en el centro y uno piensa como que en la comodidad para que todo el mundo llegue. Ahora, llegamos a una conclusión que debe estar en nuestra cabeza. 2 millones de personas habitando en el desierto. En la mitad de ese pueblo está construido el tabernáculo. El tabernáculo es algo que posiblemente ustedes deben de estudiarlo en su momento, porque tiene
todo un tamaño que es más o menos la mitad de un estadio. Si alguien ha visto un estadio, es la mitad de un estadio. Y todo lo que demandaba mantener este estadio. Ahora, nosotros pensamos hace 8 días en esos 2 millones de personas habitando. Una de las ciudades muy parecidas que tiene 2 millones de personas es la ciudad de Medellín. Alguien hizo la investigación, no estoy seguro. Pero si nosotros pensamos en Medellín y pensamos en un solo templo, no era un lugar muy cómodo para nadie, ni en sus instalaciones, ni en las distancias, y mucho menos en tiempos donde no había carro, no había zip, no había Transmilenio, no había absolutamente nada, sino había caballos, burros, camellos o irse a pie. Y les cuento que tener un camello en esa época era un camello. No, es en serio. Un camello era como tener un auto, para que tengan como una idea, por su manutención, por todas las cosas. O tener un caballo o un burro era un medio de tracción para ellos, pero de lo más económico que podía ser, pero que no era asequible a todo el mundo. Pero lo interesante es que Dios dice que todos los ofrendas, todos los sacrificios se tenían que llevar al tabernáculo, ¿sí? Y algo muy interesante, que yo no podía decirle por decir como, no sé, diácono, pase por la casa y yo le voy a enviar le voy a enviar mi corderito. Y le dices al sacerdote que es en gratitud, ¿sí? Esto debe quedar claro. ¿Por qué razón creen ustedes que Dios diseñó de esa manera? ¿Estoy solito? No estoy escuchando a nadie. ¿Por qué creen ustedes que Dios diseñó que el tabernáculo estuviera en el centro, el pueblo alrededor, y que los sacrificios sean personales? O sea, que nadie pudiera llevar por otro su sacrificio. Porque es personal, ¿no? Y debe ser el centro de la vida de todos. Primero, porque la salvación es personal. Y segundo, porque era la forma de que el pueblo se diera cuenta que el centro de todo era Dios. No era ni los que mandaban, ni Moisés, ni nada, sino Dios era el único que estaba, mejor dicho, al que debía hacérsele todo. Muy bien, presbítero, excelente. ¿Usted, Nata, recuerda lo que acaba de decir el presbítero? Sí, pastor. Que primero, porque la salvación es personal, y segundo, pues porque Dios lo planeó así. O sea, esa era, digamos, Dios dijo, tiene que ser en ese lugar y así lo entendí, ¿no? Sí, muy bien. ¿Ustedes creen que ha cambiado en algo? No, de cierta forma no. ¿No? Bueno, de pronto, ¿qué ha cambiado? Creo que según nosotros se ha cambiado porque buscamos tenerlo más cerca. No queremos ir hasta él, pero no ha cambiado. Digamos que el mandamiento, la ordenanza sigue igual. Yo ayer le decía ¿cómo se llama esto? A alguien que aprecio mucho, yo le decía, a mí me tocaba ir a la iglesia cada domingo. Ahora les toca a los demás venir cada domingo. ¿Sí? Por años uno ha mostrado. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que quede en sus mentes? Hay 3 verdades espirituales fundamentales en Levítico, ¿sí? 3 enseñanzas teológicas. La expiación.
Muy bien. Jenicita, ¿qué significa expiación? No. No. Está cerca, pero no. ¿Alguien que sepa qué es expiación? Ah, es que Jenny me dijo que sí es limpiar de los pecados. No se escucha, pero yo lo estoy escuchando acá cerca. La paga que se da por una pena. Muy bien, expiar es pagar. Pagar, ¿sí? Sí, pagar. Por eso cuando el sacerdote iba a presentar sacrificio por los demás, el primero tenía que pagar por sus pecados, entendiendo que el sacerdote también es pecador, ¿sí? Es como cuando el pastor va a presentarse en la iglesia, el pastor es también oveja y también es un hombre pecador. Entonces también tiene que pedir perdón, también se mete como en la colada. Entonces es pagar. El segundo es el pago o el sacrificio, ¿sí? Y el tercero es la santidad o el resultado de ese pago. ¿Sí, sí me comprenden? Entonces el primero es la acción legítima judicial, ¿sí? Hay que pagar. El segundo es el sacrificio, ese es el pago. Y tercero es el resultado del pago que tiene que ser santidad. ¿Sí me están comprendiendo? ¿Sí me estoy estoy comunicando bien las cosas? Es algo que nosotros tenemos que comprender que Levíticos nos está diciendo. Sí, Dios se ha acercado a nosotros, es accesible a nosotros, pero no lo hace vulnerando la ley, no hay impunidad. Y todo está apuntando a Cristo, ¿es claro? Entonces, Juan David, ¿nos puedes repetir? Ah, él tiene que escribir porque está sin micrófono. Entonces, ¿quién es voluntario para reemplazar mientras que escribe Juan David en el chat? La expiación es el pago que hay que hacer. Sí, la acción legítima judicial. La acción, sí, la acción. El sacrificio es el cómo de esa acción. Es el pago, la especie. Sí, o mejor dicho, por decirlo, para como que quede claro en qué moneda vamos a hacer ese pago, por decirlo. Y la santidad es el resultado de. Muy bien. Sí. Aquí en la santidad tiene que ver con el corazón, tiene que ver con las motivaciones, tiene que ver con por qué yo hago las cosas. Y esto es algo muy importante que tenemos que considerar, ¿sí? Entonces, fíjense que la teología de Levíticos nos va a hablar de una satisfacción judicial, de un alcance judicial y un beneficio judicial. O sea, lo que yo tengo, Dios lo ganó en favor a mí. O sea, fíjense que cuando vamos nosotros o el pueblo iba al tabernáculo, está pensando en lo que Dios está haciendo por el pueblo. ¿Sí es claro? Es igual hoy. Hoy, ¿por qué vamos a la iglesia? Porque le estamos diciendo al Señor, ¿sí? Lo importante que es para nosotros y lo importante que es nuestra vida. Ahora, esto es un diario vivir, es ver la gracia de Dios todo el tiempo para con nosotros, ¿sí? Dios determinó cómo era esa satisfacción judicial, ¿sí? Nosotros no podemos pagar, entonces hay un cordero que tiene que morir por nosotros. Y hay un beneficio, presbítero. Pregunta, ¿por qué judicial? Muy bien, presbítero. Si nosotros no lo hacemos de manera judicial o no lo entendemos de manera judicial, entonces no estamos satisfaciendo la ley. Sería una circunstancia. Voy a hacer un ejemplo. ¿Qué sé yo? Alguien sabe que yo tuve una calamidad y alguien me dice, pastor, le tengo una ofrenda para usted. Eso es algo circunstancial. Pero cuando llega el día del pago que se le da al pastor, su salario, y se me paga, no es algo que sea como circunstancial o a la opinión, sino es algo que es justo. La Biblia dice que el obrero, sí, se le debe pagar.
Entonces, a mí lo que se me da es por trabajo. ¿Por qué razón? Porque el trabajo del pastor es pastorear, es preparar las enseñanzas, discipular, aconsejar, estar, ese es mi trabajo. Sí, es por trabajo que se me da. Entonces, pero eso que se me da por trabajo, debemos comprender que es algo justo, legítimo. ¿Sí? Es un acuerdo que se hizo entre la comunidad y el pastor. No importa el monto que sea. No estoy diciendo que sea mucho, sea poco, sino lo que se acordó es lo que se le paga y eso es justo. Ahora, Dios que dijo para satisfacer el pecado. Recuerden que el pecado es, ¿qué es el pecado? ¿Quién me dice que es el pecado? Muy bien, Jenicita dijo que es la transgresión de la ley. Y eso es algo muy importante. ¿Qué quiere decir? Como se viola la ley, ¿cómo se satisface esa misma ley? Esa ley se tiene que, muy bien, Juanda. Entonces, ¿cómo se satisface esa ley? Con lo que Dios determinó que se tenía que satisfacer. La paga del pecado es muerte, o sea, el transgresor debe pagar con la vida. Entonces, la teología de Levíticos es, Dios es accesible, yo me acerco, pero alguien tiene que morir. Eso es justo, ¿sí? Por eso cuando, iba a decir Oscar, pero no, cuando Caín se acercó a Dios con sus mejores frutos del campo, no era lo que Dios había pedido, ni lo que Dios había enseñado. ¿Sí se dan cuenta? Entonces es judicial porque es lo que demanda la ley, es lo que es justo, ¿sí? Por eso que la muerte, ese es el alcance judicial, la muerte del cordero, entonces el transgresor es restablecido a la comunión con Dios, ¿sí? Y hay un beneficio. ¿Y cuál es ese beneficio? Si ya somos hijos, si ya somos pueblo. Estoy en comunión con Dios. Gracias, presbítero, por la pregunta, porque nos ayuda a reforzar lo que estamos aprendiendo ahora. Y hace 8 días dijimos que lo que Dios hace por nosotros es lo siguiente, Él es accesible. Recuerden, Dios es santo, todopoderoso, es espíritu, pero Él nos dice, yo estoy al alcance de ustedes. Y Dios se da a conocer a nosotros. Y Dios nos permite que nos relacionemos con Él. Yo no sé, pero yo les voy a decir algo que a mí me pasa por lo menos el domingo. Y no es por ser pastor. Si acá estuviera, bueno, acá está mi esposa y está mi familia, cuando yo no era solo era un miembro, yo me gozaba de ir a la iglesia. Y cuando yo era diácono, me acuerdo que a mí me tocaba llegar, barrer, llegaba a un lugar donde los perritos escogían afuera de la iglesia para hacer popó. Y me tocaba limpiar, organizar. El lugar que mi iglesia al principio tenía era un lugar bastante precario. Había que barrer tierra. O sea, ustedes imagínense, barriendo tierra, limpiando bancas, ¿sí? Y era algo que me traía deleite. Ahora, no estoy diciendo que sea un super cristiano, estoy diciendo lo que a mí me producía el gozo de llegar y entender y todo para ver a hermanos que lleguen y que cantemos y que oremos y que la pasemos chévere. Entonces, eso hace que nosotros entendamos que Dios se relaciona con nosotros y es algo que está implícito en la teología. Por eso cada persona, no importa dónde vivía, o sea, no solamente tenía que tener el trabajo de ir al tabernáculo, sino ustedes se imaginan de llevar su ofrenda hasta allá, ¿sí? Porque a veces uno dice, ay, yo tengo que ir, mi esposa, mis hijos. Entonces, acá en Bogotá es que el paraguas, es que la toalla o los pañales o qué sé yo. Todas las cosas que a uno se le complican para llevar, ¿sí? El bus, el taxi, la moto, qué sé yo.
pero todo lo que nosotros tenemos que llevar nos implica carga. Pero esto súmele que tenía que llevar un cordero que tenía que alimentar, o una cabra, o un becerro, o un toro, que tenía que alimentar, que tenía que darle agua a beber. Son unas acciones de entrega. ¿Por qué razón? Dios quiere que nosotros entendamos que Él es el todo para nosotros. ¿Sí? Básicamente eso es algo extraordinario y es algo que nosotros hace 8 días nosotros entendimos. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque está manifestando el oficio de nuestro Señor Jesucristo como sacerdote y la importancia del cordero. ¿Sí? Imagínese que cuando llegaba usted al tabernáculo, usted tenía que presentar su cordero o su animal al sacerdote. ¿Y el sacerdote qué tenía que hacer? ¿Quién me recuerda? Primero revisar lo que estuviera completico. Muy bien, Jenicita nos está haciendo entender que el sacerdote, antes de salir a recibir los sacrificios, él tenía que estar impecable, desde los calzoncillos en adelante. Así dijo Jenicita. Pero ella lo está diciendo porque la Biblia dice eso. El sacerdote tenía que estar impecable. O sea, no venía vestido de cualquier manera. Segundo, tenía, como dice el diácono Aldemar que nos está diciendo, tenía que revisar al cordero. Primero, que correspondiera a la edad correcta, porque se pedía que fuera de 1 año, ¿sí? Segundo, que no tuviera defecto. Usted se imagina que en el camino usted se viene del lado más lejos de esta ciudad de Medellín que tenemos en la mente, viene caminando con su cabrito, ovejita, qué sé yo, y se le tuerce una patica, o lo pica algo, o le cae una piedra, o se accidenta de alguna manera y se lastima, y ya no está perfecto. ¿Qué le tocaría hacer? No me imagino. Porque yo no creo que llegaría y le dije, señor sacerdote, lo que pasa es que yo venía de tan lejos y la cabrita se le partió una patica, pero mire, yo la saqué sanita, se lo juro. Yo creo que no era la intención. ¿Sí me comprende lo que voy diciendo? O sea, todas las implicaciones que a veces nosotros no meditamos en esto. Y esto fue muy importante que nosotros meditamos estoy pasando así muy rápido todo esto porque nosotros hablamos hace 8 días de este tema. Solo que quería que quedara grabado en nuestra mente. ¿Esto es claro? La segunda parte, nosotros hablamos de esa purificación moral, porque el resultado es nuestra responsabilidad, de que nosotros estamos siendo apartados del mundo y estamos teniendo todos los beneficios de la salvación. Y espero que esto haya sido claro para ustedes y para nosotros, porque nos llama a una vida integral. Miren lo que dice Levíticos 11, 44 al 45, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seáis pues santos porque yo soy santo. Y miren lo interesante que este versículo, cuando nos llama a la santidad, no nos habla de una santidad de una manera de hablar o de una manera de vestirnos, sino está hablando particularmente de obedecer a Dios aún en lo que comemos, de cuidarnos de esta manera. O sea, nos llama a la obediencia de su palabra. ¿Sí es claro lo que les estoy diciendo? El no obedecer, y miren lo interesante, el no obedecer acarrea la muerte. Creo que una de las lecciones terribles que nosotros vemos en Levíticos es la muerte de los hijos del sacerdote, del importante. Es como si yo, siendo el pastor de la iglesia, Dios matara a Juan David y a Nicole. Y eso es muy, muy fuerte. Y encima, Aarón no podía decir nada. ¿Por qué razón? Porque los hijos a veces
los hijos de los pastores o de los ancianos o de los diáconos piensan que ellos tienen como una excepción. Hay los dos extremos, o su dedicación completa y son fervorosos, o como que ellos piensan que son inmunes al pecado porque mi papá es el pastor, o porque mi papá es el anciano, o porque mi papá es el diácono. Sin embargo, Dios nos muestra que la transgresión que nosotros hacemos, Dios nos la cobra personalmente. Y eso es algo muy fuerte para nosotros, muy duro, ¿sí? Entonces, hay tres oficios o tres puntos que debo resaltar cuando nos dice que somos apartados del mundo, ¿sí? Apreciar a los sacerdotes, apreciar el lugar y apreciar las ceremonias. ¿Por qué razón? Porque son las cosas que Dios ha apartado. Y por lo general no son lugares cómodos. Son más bien muy incómodos según lo que nosotros hemos podido ver. Entonces nosotros hablamos de la responsabilidad nuestra frente a la denuncia o el anuncio más bien que hace Dios que nosotros le pertenecemos. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Porque esto es todo de la clase pasada y quería repasar un poquito con ustedes para llegar a una conclusión con las que nos quedamos hace 8 días. Y la conclusión que nos quedamos hace 8 días es la siguiente. Dios nos libertó de la esclavitud, nos persevera y santifica. ¿Sí? Tenía que ser el holocausto macho. Dios nos dio sacerdotes y lugar de adoración. O sea, Dios es el que nos escoge el lugar. Dios nos dio leyes y ceremonias para obedecer. ¿Qué quiere decir esto? Que no, o sea, miren lo interesante. A veces, como decía Nata, yo escojo algo que me acomode cerca. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia se mueve? Tengo dos opciones, o seguir donde está la iglesia, donde está mi familia, o cambiarme para una iglesia cercana. Pero ¿qué pasaría si por alguna circunstancia yo soy el que tengo que moverme? Sí, ya no es la iglesia, sino yo me tengo que mover. Y eso es algo que nosotros debemos considerar, mis queridos hermanos. Entonces, entendiendo estas pequeñas cosas, hay que entender que Dios también nos llamó a algo muy importante. Nos da leyes, nos da ceremonias para obedecer, pero también nos lleva o nos ordena llevar siempre ofrendas al altar. ¿Por qué ustedes creen que siempre Dios nos lleva o nos demanda ofrendas? Si Dios es espíritu y Dios no lo necesita. ¿Qué demuestra que nosotros llevemos ofrendas? Que estamos cumpliendo la ley. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? En agradecimiento. Muy bien. Ahora, listo. Están pensando en ustedes. Ahora piensen en Dios. Voy a hacer un ejemplo, ¿sí? Yo le digo a Juan David, mire Juan David, te voy a regalar esta cantidad de dinero, pero tú me tienes que devolver algo. ¿Sí? ¿Sí? Algo proporcional a lo que yo te doy. ¿Qué quiere decir? Que si yo le doy mucho a mi hijo, él, ¿qué me tiene que devolver en ofrenda? Algo que también sea generoso. Cuando nosotros presentamos ofrendas y miren que las ofrendas son voluntarias, en ninguna parte de Levíticos dice el rico lleve, Juan David dice lleva la mitad. Muy bien. Espero que sea así. Entonces, en ninguna parte de Levíticos dice, por decir, el rico lleve el becerro y el pobre lleve las palomas. El Señor presenta diferentes tipos de sacrificio por 5 motivos, por lo menos. Y dice el que va a traer esto, entonces, ¿pero qué se sobreentiende? Que el que se le dio más puede llevar más, pero eso queda a conciencia. ¿Sí? Porque yo le voy a hacer muy fácil.
para el que gana una cantidad de dinero, es fácil dar una limosna, pero posiblemente esa limosna es algo que es wow para toda la iglesia. ¿Ustedes se imaginan que Ardila Lu le diga, voy a dar una ofrenda para la iglesia? Es un hombre riquísimo. Nosotros sabemos que es un hombre rico. Y nos da 100 millones. 100 millones para él no es nada, pero nosotros diríamos, wow, eso es mucho. Ese es el ejemplo que el Señor nos dio con la viuda. La viuda que trajo 2 monedas pequeñitas y él dijo, dio todo lo que tenía. Ahora, no dio todo lo que, o sea, no dio todo su salario ni todo su dinero, dio todo lo que trajo para ofrendar. Recuerden que los judíos nunca, o sea, ellos nunca salían de la casa diciendo, si el Señor me habla, yo doy. ¿Sí? Porque a veces cuando el Señor nos habla, uno saca el billete más grande. Pero a veces cuando nos habla bajito, sacamos la monedita. Dios nos ordena llevar ofrendas porque nosotros como cristianos cuando damos, mostramos quién es nuestro Padre, cómo nos ha sustentado, cómo ha sido fiel con nosotros. ¿Sí? Y miren, dice que lo tenemos que hacer en secreto. ¿Saben por qué es en secreto? Para que nuestro nombre no brille. No brille. O sea, nosotros a veces estamos acostumbrados y ya ha pasado, acá está el anciano ¿cómo se llama esto? Presente. Cuando nosotros pedimos una ofrenda pública, unos dicen doy 50, el otro dice doy 200. Sí, todos es chévere. Pero cuando la ofrenda es en secreto, no alcanzamos, el que da más, máximo da 50,000 pesos. Pero es algo que hay que trabajar en nuestro corazón. Dios siempre ordenó llevar ofrendas al altar porque habla de su generosidad de Él para con nosotros. Y no deja a nadie sin esta oportunidad. El rico puede llevar y lleva lo mejor y el pobre también puede llevar. Pero ¿saben qué sucedía también en Levítico? Él podía, o sea, la persona tenía que confesar por qué estaba haciendo ese holocausto o esa ofrenda. Si era por pecado, si era por gratitud, si era por comunión y alegría, si era por un pecado que él no se había dado cuenta que era pecado o tenía que decir yo he pecado por esto, o si era por una sanidad. Recuerden que el Señor Jesús cuando sanó a un ciego le dijo ve donde el sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés, presbítero. Tenía una pregunta ahí, pastor. Señor. ¿Por qué al llevar al holocausto la ofrenda tenía que ser un macho y no una hembra? Por ejemplo, una novilla gorda, una vaca gorda, sino un macho cabrío como está, mejor dicho, un macho. Usted lo ha dicho porque las novillas y las vacas están gordas. No. Recuerden que aún en el cordero o en los animales machos se está tipificando la obra de el Cordero de Dios o de Jesucristo. Por eso también en la iglesia solo son los varones que sirven al frente. ¿Por qué razón? No es por causa de machismo, no es porque la mujer no tenga las ganas o las habilidades, sino porque al frente estamos representando a Jesucristo. Por eso el servir en la iglesia para todos los oficiales y todos los varones es un privilegio. Nosotros en nuestra iglesia hemos procurado que cada domingo todos de alguna manera estemos al frente, los oficiales. Si hubieran muchos oficiales dentro de nuestra iglesia, tendríamos que ver si vamos a tener un solo culto o varios cultos, donde todos los oficiales puedan servir y puedan participar. Los oficiales que tal vez menos participan al frente son los ancianos, porque el trabajo de ellos es ser veedor y ser un puente. Ellos, o sea, ¿qué están certificando? La conducta de los diáconos, del pastor que predica, y ellos están siendo esos veedores permanentes o testigos o testimonio. Y eso es muy importante para todos nosotros.
Mas, sin embargo, todos los diáconos están en la obligación o en el deber, si se puede, de participar. Si ustedes se dieran cuenta en el tabernáculo, la participación del sacerdote era una parte de todo el servicio de aquellos oficiales que estaban en turno. ¿Quiénes recuerdan quiénes estaban en turno para el día? ¿Qué hacían en el tabernáculo? ¿Han leído Levíticos o no? Porque si no... Los cantores, los sacerdotes, los levitas. Sí, muy bien, pero ¿qué hacían? Bueno, los cantores cantaban, eso es extraordinario. Pero ¿qué hacían los levitas y los sacerdotes? Es que habían unos que entraban para que estaban pendientes de que no se apagara el incensario, no se podía apagar el fuego, siempre tenía que estar habiendo fuego, todos los panes sin levadura tenían que estar, todo tenía que estar en orden, entonces ellos tenían que hacer turnos para poder que todo estuviera fluyendo. Los sacerdotes, los levitas, pero yo me acuerdo cuando leí que los sacerdotes eran los que tenían que estar con los incensarios, entrando a poner incienso, pues por lo que habían partes del templo, ¿no? Había el lugar santo, el lugar santísimo, en donde estaban los panes de la propiciación, donde estaban todos tenían como su oficio y tenían que estar rotándose en turnos para que no cesaran. Muy bien, Andreita. Como se han dado cuenta, todo tenía que funcionar para adorar. O sea, la persona que traía su ofrenda también participaba al traerla, al presentarla. El sacerdote era el que mataba, pero habían personas que estaban preocupadas del agua, preocupadas del aseo, preocupadas, como decía Andreita, del candelabro esté encendido, del incienso esté permanente. O sea, no era algo interminable, que los panes estuvieran frescos, que se hayan cambiado. Ustedes solo piensen que si algo se derramaba en el camino de presentar la sangre sobre el propiciatorio, había que hacer el aseo pertinente. Luego retirar, cambiar brasas, poner leña permanentemente. O sea, es algo muy extraordinario cómo todo esto trabaja y todo esto está diciendo Dios está con nosotros. Dios está en medio de nosotros. Entonces, hoy vamos a comenzar y vamos a hablar de las características que tiene particulares el libro de Levíticos. Miren, Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y esto es lo que nos dijo el presbítero cuando comenzó clase muy acertadamente. La salvación es personal, mi adoración es personal. ¿Sí? A veces nosotros estamos preocupados por la adoración de otro. Y yo les quiero invitar que a partir de ahora nosotros reflexionemos. Cuando vengamos a la iglesia, presentémonos nosotros como sacrificio vivo. Estamos llamados porque el trabajo de veedor es de un presbítero, no es de nosotros. Nosotros todos tenemos, por decir, en la iglesia hemos dado cuenta. Unos preparan la cámara, otros preparan las sillas, otros están preparando el sonido, otros están preparando los cánticos, otros están preparando el tinto, otros han preparado la predicación. Hay un orden de culto y todo tiene que funcionar hacia Dios, porque nuestro Dios es el todo. Y eso es muy importante, porque nos acercamos es a adorar un Dios que juzga justamente. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Yo no voy a pagar por los pecados de ustedes, ni ustedes por los míos, ni mis hijos por mis pecados. Esto es muy importante para entender algo fundamental de Levíticos, porque nos habla algo muy, muy importante, y es que es Dios quien determina la adoración. Por lo menos 38 veces en el libro de Levítico se habla explícitamente
que Dios determinó que nosotros vamos al tabernáculo o al templo o a ese lugar es a adorar. ¿Sí es claro? O sea, nosotros no venimos a una experiencia religiosa. O sea, nosotros, aunque ustedes no lo crean, no venimos a recibir. Venimos es a dar nuestra reverencia, a dar nuestros cánticos, nuestras oraciones, nuestra atención. Por eso nosotros entendemos que en Levíticos están las instrucciones respecto a este sistema de sacrificios. Miren lo minucioso que es Dios para decirle cómo el sacerdote tenía que matar, qué partes poner, qué partes no quemar, referente a qué, referente a no hacer. Levíticos hace hincapié en el llamamiento sacerdotal y la importancia de este oficio. ¿Sí? No porque sea importante el sacerdote, ni más faltaba, sino por una sencilla razón, queridos hermanos. Es Dios quien debe ser adorado. ¿Sí me comprende? O sea, fíjense que nosotros a veces pensamos, voy a hacerles algo que yo creo que ha pasado con ustedes que son parte de nuestra iglesia. Alguno habrá pensado, uy, sí, cómo molesta el pastor Juan José. Sí, se incomoda porque se movió algo, se apagó algo, porque algo no salió bien. Yo he entendido que el culto no es para nosotros, es para Dios. Y yo quiero que esa comprensión sea de todos nosotros. ¿Por qué nos vestimos bonito? Para Dios. ¿Por qué no venimos vestidos de cualquier manera? Con pantalones rotos o las mujeres con escotes exuberantes o joyas que estén mostrando que tienen mucha posición social, qué sé yo. Nos vestimos es para Dios. Llegamos a tiempo para Dios. Escuchamos y estamos atentos para Dios. Las cosas son para Dios. Muy bien, Juan David. Y eso es algo que debemos entender. Y Levítico nos hace comprender eso. La razón de nuestra vida es Dios. ¿Es claro hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Voy a cambiar de diapositiva, ¿está bien? Yo les voy a hacer pensar en algo que tiene Levíticos. Levíticos es el tercer libro del Pentateuco. Es el tercero de 5 libros. ¿Qué quiere decir? Que está en el medio. Mire, 1, 2, 3, 4, 5. Está en el medio. El capítulo 16 habla de la expiación. Y la expiación es lo más importante. Antes de la expiación y después de la expiación. Creo que lo que Dios nos quiere dar a entender a nosotros, que lo importante de nuestra vida, lo importante que hoy nos levantamos con vida, es que va a llegar el primer día de la semana y vamos a ir a adorar. Si como iglesia nosotros no empezamos a crecer, no importa que nosotros, los poquitos, los que estamos estudiando, seamos esas columnas que soportemos a aquellos que son niños en la fe y no han madurado, y entender que la razón de nuestra existencia tiene que ver con Dios, sea que estemos sanos, enfermos, prósperos, no prósperos. ¿Sí es comprensible lo que voy diciendo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Ahora sí, ya voy a poder cambiar de página para que podamos avanzar y podamos meditar en
en nuestra clase. Entonces, las características de Levíticos, esto es muy importante. Mire cómo continúa Ezequiel. Recuerden que el versículo anterior es: toda alma que pecare, esa morirá. Nadie pagará por los pecados de otro. Entonces, no estemos pendientes de los demás, sino estamos pendientes de nuestra adoración. Los padres que tenemos hijos menores de 18 años, estamos en la obligación de animarlos, incentivarlos y traerlos al culto. Pero una vez que ellos cumplan su mayoría de edad, ellos se exponen como Nadab y Abiud, que están en Levíticos 10. Si ellos quieren venir, está bien. Si no quieren venir, nadie les inculpará a ustedes de pecado. ¿Sí es claro lo que estoy tratando de compartir con ustedes? Mas el impío, si se apartase de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Y esto es muy importante para nosotros. Todo Levítico nos va a recordar la justicia de Dios, que Dios es justo. Algunos comentarios sobre Ezequiel. Miren la figura de Ezequiel. ¿Dónde comienza? Nos dice: el hombre está caído o separado. Esa es la gráfica que yo quiero compartir con ustedes. El hombre está separado o caído. ¿Sí? Pero algo que es interesante es que nos va a llevar a una verdad. Dios es accesible. ¿Por qué Él es accesible? Porque el hombre es redimido por Dios. El hombre es redimido por Dios. ¿Sí? Es lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero al ser redimido el hombre está en la capacidad de reconocer que es Dios quien lo ha salvado, le da vida, libertad y lo reconcilia. Voy a hacerles un ejemplo. Este domingo ustedes van a tener la opción de decidir libremente. ¿Cómo van a decidir libremente? Si van a venir a adorar o no. Y es una decisión voluntaria. Es una decisión voluntaria. Yo como pastor estoy para discipularlos, orar por ustedes, animarlos y enseñarles el evangelio. Pero yo les quiero recordar algo que deben recordar cada día de su vida. Ustedes estaban separados, estaban caídos. Ahora han sido redimidos. Y miren, queridos hermanos, si tenemos vida es gracias a Dios. Si tenemos la libertad o la capacidad de poder decidir es gracias a Dios. Y si podemos cantar, orar, estar en comunidad es gracias a exacto, Juan David. Es gracias a nuestro Dios. Tenemos vida, somos libres y reconciliados, no para hacer lo que queremos. ¿Sí? Miren, yo les voy a decir algo que ha pasado hoy en nuestra sociedad. Hay un grupo de personas que ellos reclaman derechos, pero es según su punto de vista. Ellos no reclaman los derechos de todos, sino de ellos. Y eso es una deformación que hoy tenemos. Es algo que la iglesia nunca hace. La iglesia nos dice que todos tenemos derechos y privilegios, pero todos son comunes a todos. Los derechos de los niños cristianos son los derechos de los jóvenes cristianos. Los derechos de los niños y de los jóvenes cristianos es de los adultos cristianos. Y los derechos de los niños, jóvenes, adultos son los derechos de los ancianos cristianos. Y de la misma manera, los deberes. El Señor nos convoca a todos, nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dice que vivamos la vida íntegra, moral para Dios.
Y Levíticos nos va a recordar, tiene una característica permanente. El hombre está separado, es redimido y debe recordar que Dios lo salvó y le dio vida. Sí, le dio vida y le dio libertad. Ninguno de nosotros está siendo coaccionado, violentado. Ninguno de nosotros está siendo obligado. Ni siquiera en nuestra conciencia. ¿Sí? Miren, cuando usted viene al culto con tranquilidad, con libertad, usted se goza el culto. Pero cuando usted viene porque le toca o por tradición o por costumbre, usted se aburre. Es una carga. En el Nuevo Testamento, la sangre de los toros y los corderos, que es tan importante en Levíticos, nos recuerda que no tiene poder para quitar el pecado y que cada uno de estos rituales son sombra de los bienes venideros. Miren, Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Lo que nos está diciendo que todas las ceremonias no nos hacen perfectos, pero las ceremonias del sacrificio, ¿qué nos recuerdan? Que hay uno que sí nos hace perfectos en su salvación, y ese es nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita nuestro pecado. ¿Para qué? Para hacernos perfectos en el día de la glorificación. Hebreos 9:28 dice de la siguiente manera: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué quiere decir esto? Que señalan proféticamente al supremo sacrificio de Dios, a ese Cordero de Dios. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y miren lo interesante. Ninguno de nosotros tiene que traer mayor ofrenda, sino que nuestra fe en Cristo Jesús. Hoy en el Nuevo Testamento. ¿O quién de ustedes dice eso? Cuando usted viene, usted confiesa sus pecados gratuitamente. ¿Por qué no trae un cordero? Juan David, ¿por qué no se trae un cordero? Recuerden que Juan David no tiene micrófono, por alguna razón se le dañó, él va a escribir. ¿Y qué escribió? No sé. Entonces, Andreita, cuéntenos por qué no traemos un cordero para que Juan David aprenda. Porque ya el Señor Jesucristo cubrió todo esto con su sacrificio. Muy bien, Andreita, gracias. ¿Alguien más que quiere decir? Él es nuestro Cordero Pascual. Muy bien, eso era lo que yo quería escuchar, porque Cristo es nuestro Cordero, es nuestro sacrificio, y Él equipara cualquier sacrificio. Y eso es lo que Levíticos nos quiere mostrar. Son una de las características importantes para nosotros. Ahora la pregunta es, si no traemos un cordero, ¿qué traemos? Nuestro corazón. Está cerca, está cerca. ¿Qué traemos? Nuestra fe. Nosotros, nuestro ser, todos nosotros. Muy bien, fíjense, nosotros traemos nuestra fe, nuestra confianza en que Cristo pagó por nosotros. No, sí, claro, nosotros cuando venimos compartimos y siempre implicarán costos económicos, costos de vida, costos de apartar el día. Pero eso no está comparado con todo lo que el Señor ha hecho. Yo he conocido generación de cristianos que por lo menos les enseñan a sus hijos de la siguiente manera: les compran algo y le dicen, lo estrenas el domingo.
¿Qué está esperando ese muchacho o esa muchacha que llegue el domingo? Pero el domingo, ¿para qué lo va a estrenar? ¿Para ir a ciclorruta? ¿Para ir al cine? ¿Para ir a la montaña? ¿Para ir al parque? No, para ir a la iglesia. Y eso es algo muy importante, que tenemos que darle esa valía a nuestros hijos, que ellos entiendan que el día más bonito que van a pasar es ese día, que se levantan porque podemos salir, porque podemos cambiarnos, vestirnos. Sí, vamos a culto, pero después podemos comernos un helado, podemos comer por fuera, va a haber algo muy especial. ¿Sí? Yo sé que, por decir, en la parte de mi familia, por parte de mi esposa, todos ellos, las mujeres son muy felices que nosotros estemos reunidos el domingo, porque nosotros los varones le decimos, ustedes tienen que descansar. No es que el domingo sea una doble carga para la esposa, ni para los hijos, sino para que sea algo de recordar, de compartir. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Miren lo interesante de Levíticos, que nos va a mostrar que Dios salva y está en medio de su pueblo. Son tres cosas que yo quisiera que se les grabasen en la mente, porque es lo que Dios ha hecho por nosotros y es algo que nosotros podemos experimentar, queridos hermanos, que tenemos la vida y no la vida del mundo, sino es una vida para Dios. ¿Por qué nos congregamos? Porque es para Dios. Fíjense que el Señor pudo haber dicho, cada quien en su casa haga un sacrificio y que el sacerdote llegue a su casa. Y no era así. Las personas tenían vida y tenían libertad y estaban reconciliadas, era para voluntariamente acercarse a Dios, para buscarle, para hallarle. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre 2 o 3 que estén reunidos en el nombre de Jesús? Muy bien, Juan David nos dice que Dios está, no es ahí, es ahí. H-A, la I latina con tilde, ahí. Muy bien. Exacto. Le pone asterisco porque está corrigiendo la palabra anterior, ¿sí o no? Muy bien, yo tengo que aprender un poco de los millennial y de los Z, un poquito, porque el lenguaje de ellos es diferente. Pero miren lo interesante, todo Levíticos tiene estas características. El pueblo tiene vida, es libre y está siendo reconciliado. Y todo es voluntario, queridos hermanos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de este cuadrito que nosotros hablamos desde la primera clase, que yo les dije que íbamos a ir resolviendo paralelamente? Ya hablamos de la expiación legal, de la purificación moral, y ahora vamos a hablar de una celebración cultural. Dentro de 8 días hablaremos de la adoración pactual. Pero cuando hablamos nosotros de la celebración cultural, estamos hablando de que estamos apartados para celebrar. Y no es religiosamente. Ustedes se han puesto a leer tal vez 1 Corintios 11. Los hermanos, y yo me pongo a pensar, ¿será que ellos vivían lejos de la iglesia? Porque todos llevaban su comida. ¿Por qué no se regresaban a las casas si estaban cerquita? ¿Por qué se esperaban a comer los unos a los otros? ¿Por qué algunos se pasaban y se tomaban mucho vino? Muy bien, Juan David, es para compartir. Para compartir, y no solamente estamos diciendo, ay, pastor, ore por mí, porque siempre lo busco cuando estás en necesidades. O pastor, ore por mi trabajo. O pastor, ore por la economía o por la salud. Es para compartir
la abundancia que tenga o la escasez que yo tenga. ¿Y yo cómo sé que uno puede tener escasez? Pues si uno no tiene. Pero si todas las veces yo no tengo, ¿yo qué estoy diciendo de mi Dios y Padre? Que no me está supliendo. ¿Sí? Y esto es algo muy interesante. Queridos hermanos, siempre tenemos que entender que estamos llamados a dar generosamente. A dar generosamente. Y cuando nosotros hablamos de celebración cultural, debemos hablar de esa raíz de culto, cultura, cultivo, que tienen la misma raíz, que es servir o trabajar para el Señor. Es así, mis amados hermanos, que vamos a encontrar en Levíticos normas, prácticas de una relación vertical y horizontal como individuo y pueblo, poniendo en práctica la demanda de Dios. Dios no llama a una persona a un solo hogar para las funciones. Si ustedes se han dado cuenta, todos los que son miembros de la iglesia tienen un deber de participar. ¿Sí es así? Es deber. Figura en la membresía. Sí, exacto. Como membresía nosotros lo entendemos, o sea, pero lo hacemos de quienes legítimamente pertenecen a la iglesia. Por eso en Génesis capítulo 12, el Señor dijo, cualquiera que sea circuncidado, y pone varios ejemplos, los esclavos comprados por dinero, los esclavos nacidos dentro del pueblo, los hombres trabajadores del pueblo, todos los que estén circuncidados pertenecían al pueblo. Y dice, aquel que no está circuncidado, ¿qué hacíamos con ellos? Dice, debe ser cortado o expulsado. Ahora, cuando yo estoy hablando de estas fiestas o estas celebraciones, no lo podía hacer un solo individuo y no lo debe hacer un solo individuo. Es un equipo de trabajo. Por eso es una relación, o sea, cuando yo hago mi parte, ¿sí? Cuando yo hago mi parte en la iglesia, vamos a hacer un ejemplo. Posiblemente ni a Jenny, ni a Raquel, ni a Nata, ni a Marcela les va a tocar predicar, pero ellas tienen ciertos deberes dentro de la iglesia. Es la parte que tienen que hacer. Entonces alguien me dice, pero pastor, yo no me entero ahorita qué yo tengo que hacer para la iglesia. Si no se te ha asignado nada, ¿qué deber cree que debe tener esa persona que no se le asignó nada? Sí, pero ¿cuál es su deber? ¿Cuál es el deber? Si no se le asignó nada, ¿cuál es el deber en la iglesia? En llamar a todos. Pregunta. Pues pregunta. ¿Qué se puede ayudar? Siempre Ustedes se van a reír con lo que voy a decir. Juan David dijo ser diligente, pero ¿sabe qué? ¿Cuál es el deber? Si no se le asignó nada, su deber es asistir. Es verdad. Miren, en Levíticos, la persona que traía la ofrenda era la que menos participaba, pero sin esa persona que no trajera su ofrenda, pues todo el resto estaba de más. O sea, tenemos que asistir. ¿O ustedes piensan que solo es deber del pastor y de la familia del pastor no fallar al culto? ¿Qué versículo de la Biblia encontrarían para ustedes que pase eso? Esto es muy interesante, porque nosotros encontramos en la palabra de Dios que permanentemente hay una relación vertical o individual, pero también horizontal o colectiva, como pueblo. Esa es la razón de reunirnos cada 8 días. Celebrar a nuestro Dios.
Y miren, aquí vamos a encontrar cómo lo celebramos a través de su ley. O sea, Dios nos dijo el cómo. Es ahí donde encontramos presente a Dios. ¿Sí me comprende? Es por medio de su palabra y Dios está ahí presente. ¿Cómo le adoramos? Con relación a su palabra y a la persona de Dios. Esto es muy importante porque yo debo estar consciente, Dios está aquí. Y finalmente, es lo que haremos por la eternidad. ¿Sí me comprende? O sea, si no nos aguantamos un día a la semana aquí, ¿por qué pretendemos ir a adorar toda la vida, por toda la eternidad en el cielo? Es algo que debemos preguntarnos. Una comprensión correcta de Levíticos es: el hombre ha pecado. O sea, Dios no ha cambiado, es el mismo, ¿sí? Desde la creación, el hombre está separado de Dios. Está muerto, enemigo y esclavo. Miren, queridos hermanos, si ustedes comprenden que estaban muertos para con Dios, escúchenme bien. Eran enemigos de Dios y eran esclavos del mal y fueron salvados, es para adorar. Desde la creación, el hombre está separado de Dios. Pero por su gracia hemos pasado de muerte a vida. O sea, somos consagrados, dedicados. ¿Usted se imagina que el propósito de un matrimonio en nuestro hogar tiene que ver con Dios? ¿El propósito de tener hijos o ser abuelos tiene que ver con Dios? ¿El propósito de nuestra economía o nuestra prosperidad tiene que ver con Dios? Queridos hermanos, estas tres verdades que vemos como resultado del evangelio de ser salvados es llamados a adorar. ¿Cómo? Si yo vivo, estoy consagrado. Si yo fui salvado y estoy consagrado, tengo que mostrarme amigo de Dios. Y tengo que estar dispuesto a servir. A servir. Y lo mínimo que hace un creyente es asistir. Lo mínimo. ¿Sí? Porque estamos en función de Dios y no de nosotros. ¿Me están pidiendo el pantallazo? Muy bien. El hombre redimido está insertado al pueblo. Recuerden, yo les hago una pregunta, ¿qué es lo correcto? ¿El salvo es insertado al pueblo o el pueblo se inserta al individuo? El nombre es insertado, pero se me fue lo que dijo así. No, es interesante. O yo soy insertado como creyente al pueblo, o el pueblo es insertado a mí como creyente. Voy a hacerle para que usted reflexione. Si yo soy insertado al pueblo, Dios me ubica el lugar donde yo voy a ser agregado como parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Pero si fuese al revés, tendríamos que tener por cada hogar una iglesia. ¿Sí me comprende? Y cada quien adoraría a Dios a su manera.
pero Dios determinó unos oficiales, un lugar, una ley para que sea guardada por su pueblo y nosotros somos injertados a esas labores. ¿Cuántas tribus habían en Israel? 12. Muy bien. De las 12, solo una. Muy bien, Juan David. 12 también respondió. De las 12, solo una fue llamada a ser sacerdotes y levitas, y el resto tenían diferentes dones y habilidades, pero todos participaban para con el pueblo. Si ustedes van a la construcción del tabernáculo, Dios va a llamar a carpinteros, orfebres, que no tenían nada que ver con los levitas. Y esto me parece muy importante. Entonces, el hombre redimido es insertado al pueblo y es insertado a través de 3 instituciones que ustedes ya las conocen y nosotros hemos hablado a lo largo de nuestros estudios teológicos. Entonces, en esta diapositiva vamos a aprender el hogar. Lo vemos en Levítico, la distinción de clanes con habilidades, dones y talentos, diversidad de tareas en favor de esa promesa de pacto, la verdad de la vida eterna y nuestra relación con Dios. O sea, ¿dónde uno aprende a ser cristiano? Básicamente en el hogar. En el hogar es que nosotros aprendemos qué importancia tiene Dios para con nosotros. Miren, lo que ustedes están haciendo hoy, les están mostrando a sus hijos que ustedes son estudiantes de la palabra de Dios. Los que están así dispuestos, tomando nota, apunte, ¿qué le están mostrando? Que Dios no es un juego. Yo estoy aprendiendo. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Pero básicamente lo hago desde una institución primaria, que es mi hogar. Se traduce lo que yo aprendo en el hogar, de lo que practico en el hogar, a la iglesia, a través de un sistema sacerdotal y levítico, ¿sí? Que funcionaba 7x24. Y esto es algo extraordinario. Ustedes no me lo han preguntado. Miren, hoy he hablado como con 4 o 5 familias de la iglesia, por razones diferentes, pero 3 de ellas por lo menos con situaciones de necesidad, de consejo. Y en el momento que comenzaba la clase, una de ellas me llamaba y me decía, pastor, lo necesito. Yo le dije, en este momento no te puedo atender porque estoy en clase. ¿Y saben cuál fue la reacción? Molestarse. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios está de esta manera, que el sacerdote debe estar dispuesto 7x24, solo que no me puedo hacer 2. Yo no le puedo delegar por decir a uno de ustedes, y en estas clases se puede delegar también a una mujer a enseñar si tiene la capacidad. ¿Sabían eso? La mujer en el único lugar donde no puede enseñar es en el culto. Pero fuera del culto, en cualquier momento, por eso yo les pido que oren, que participen, que tomen un versículo y nos enseñen. Si los hombres no se pellizcan, ¿sí? Si hombres como David no crecen en su teología y él crece y es mayor y no sirve en la iglesia enseñando, posiblemente otra mujer enseñará. Y yo sé que acá en nuestra iglesia hay mujeres muy deseosas de enseñar. Porque en la iglesia nosotros manifestamos nuestra fe, o sea, de que le creemos a Dios, nuestra devoción a Dios y nuestra adoración a Dios. ¿Sí les parece muy importante eso? Pero no queda ahí solamente, queridos hermanos. Porque nuestros hogares y nuestra iglesia siempre pertenecen a un estado o nación del cual nos pide Dios vivir en justicia. Eso es adorar a Dios. Estar en sujeción y orden. Y donde el Estado o la nación, miren para que aprendan a votar. Todo
candidato político de cualquier parte que sea, si promete cobijar y resguardar la iglesia, es alguien que debe ser para nosotros una opción para votar, porque nunca habrá un candidato perfecto porque todos son paganos. Y estará de la voluntad de Dios si lo deja o no. Muy bien. Levíticos nos enseña lo que yo les decía hace un rato, algo muy importante, que el capítulo 16 habla de la expiación. Y Levítico mismo es el centro del Pentateuco. Y el Pentateuco es el centro de nuestra vida. ¿Qué es el Pentateuco, Juan David? ¿No sabe? ¿No opina? Muy bien, Juan David, los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Quién dice más? Oscar, ¿qué es el Pentateuco? ¿Quién nos dice qué es el Pentateuco? ¿Cómo era conocido por los judíos? La ley. Muy bien. Nata, ¿qué decías? Que me ganó, iba a decir la ley. Muy bien, pero es algo que era conocida como la ley. Y si ustedes se meditan en todo Levíticos, no solamente nos habla de sacrificios y ofrendas, nos habla de vivir en justicia. Nos habla de hacerle el bien al prójimo. Nos habla de acciones de cuidado. Miren, cuando la mujer es declarada inmunda por su menstruación o por dar a luz, no era para vituperio de ella. Era para que ella descansara. Cuando una mujer estaba menstruando, ella era apartada de sus oficios. Pero eso tenía un costo de volver. Usted se imagina de volver y presentar un sacrificio, una ofrenda, de volver a la comunidad después de 4 o 5 días. Cuando daba a luz, descansaba de acuerdo a lo que Dios decía, 40 días si era varón, y si era mujer, descansaba 80 días. Y eso es algo extraordinario. Queridos hermanos, el Pentateuco, la ley, es el centro de nuestra vida. El culto a Dios es diario en todo lo que hacemos. Y cuando usted es diligente en todo lo que tiene que hacer entre semana, en domingo lo único que le queda decirle: Señor, me vengo y me presento delante de ti. Gracias, Señor, para adorar, para alabar, para cantar, para gozarme. No tengo ningún otro afán. Cuando nosotros tenemos otro compromiso en domingo, fuera de el culto, estamos extenuados, cansados, comprometidos, y de hecho a veces ese día ni siquiera nos aprovecha en la iglesia, porque entramos corriendo, salimos corriendo y nos parece que todo lo hicimos a medias. Hay algo muy importante que nosotros tenemos que considerar. Señora. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Todo está muy bien? Hay algo que quisiera que veamos en una gráfica muy bonita, porque Levítico nos va a presentar una relación permanente de la expiación, o sea, somos restaurados con dar ofrenda, ¿sí? Es que yo tengo que presentar mi ofrenda el domingo. Recuerden, mi ofrenda por mi pecado, conocido o no conocido, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, es mi fe. Nadie puede llevar mi fe el domingo.
para adorar. Yo no le, o sea, el único que puedo manifestar que le creo a Dios y que he sido restaurado o expiado o han pagado por mí soy yo. Cuando usted llega a adorar al templo, usted está diciendo eso. Y finalmente salimos para una santidad de vida, una vida consagrada en todo lo que hacemos. Esta es una relación permanente. Me gustaría que para la próxima semana ustedes terminaran de leer todo Levíticos y miren, se van a dar cuenta que sí, está el tema del sistema sacerdotal, Levítico, los sacrificios y las ofrendas, pero el grueso de Levítico son otro tipo de acciones. Muy bien. Entonces, Levítico regula el pueblo de Dios. ¿Qué significa regular? Le dice lo que tiene que hacer estrictamente. Y nos enseña que nos podemos acercar al trono santo de Dios. ¿No les parece extraordinario? Nosotros pecadores nos podemos acercar al trono santo de Dios en una relación justa entre las personas de su reino con Él. Todo lo que hacemos en el culto es de una manera santa, correcta. ¿Y saben por qué? Porque Dios lo determinó de esa manera. ¿Sí es claro lo que les estoy diciendo? Por eso le dije, la ley revela a Dios, llamados a adorar, y es algo que haremos por la eternidad. Entonces, adoramos a Dios en el hogar. Estoy concluyendo para poder terminar. Conociendo y viviendo para Dios desde el hogar. Dios es lo importante. Queridos hermanos, no es el trabajo, no es la salud, no son los familiares, es Dios. En la iglesia nos congregamos ofrendando y extendiendo el reino de Dios. Por decir, una celebración para la iglesia ahora es cuando tenemos nuevos miembros. Díganme, miren, acá tenemos varios hermanos que han estado, o sea, los momentos que más recordamos es cuando alguien se hace miembro de la iglesia. Y es como, miren, cuando uno se está haciendo miembro, uno fácilmente olvida la ceremonia. Pero todo el resto está recordando su ceremonia. A todo eso me comprometí y yo juré y yo hice eso. Y uno empieza a hacer remembranza. Cada ceremonia de membresía, cada bautizo, cada matrimonio que se puede celebrar en la iglesia es un recorderis del pacto de Dios con nosotros. Entonces, miren, mis amados hermanos, estas tres instituciones que Dios ha puesto son para la adoración. Y Levíticos nos recuerda eso. Recuerden que Levíticos nos va a mostrar al pueblo de Dios como nación, pero una nación que protege y resguarde la iglesia y sus líderes. Por eso el tabernáculo estaba en el centro, no solamente para manifestar que Dios es el todo y el centro, sino porque en ese lugar es resguardado el sistema sacerdotal y levítico.
siempre, queridos hermanos, protejamos a nuestros pastores, a nuestros ancianos, a nuestros diáconos. Siempre. Es la manera como adoramos a Dios y como se perpetúa también la iglesia. ¿O no es así? ¿Cómo se pueden proteger? Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Este es el último versículo de todo Levíticos. Y miren, esta es la diapositiva anterior. Esto se vive en el hogar, en la iglesia y en la nación. No solamente es de cada 8 días. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo resumimos la adoración a Dios en el hogar completamente? Viviendo para Dios, o sea, todas las cosas, actividades, es que en el hogar, miren, si vamos a ser solo pietistas, tendríamos que hablar solamente del altar familiar. ¿Qué es el altar familiar? Cuando uno dice, vamos a reunirnos todos los días para leer un versículo de la Biblia, cantar y orar. Pero si nos levantamos a que los hijos estén peleando entre ellos, a estar indispuestos, pues simplemente estamos haciendo algo pietista. Pero ¿cómo nosotros adoramos a Dios en el hogar? Es entendiendo que en todo lo que vamos a decidir hacer, tiene que ver con Dios. ¿Sí? El solo hecho de mercar es gracias a Dios, porque Dios ha velado por nuestra provisión. El hecho de poder pagar nuestros recibos a tiempo, estamos diciendo que Dios nos ha provisto lo suficiente para eso. El solo hecho de hacer nuestras cosas diligentes para congregarnos el domingo, estamos diciendo lo importante que es Dios para nosotros. ¿Sí? El hecho de que nosotros nos preparemos todos los días con la certeza de que somos salvos y que vivamos de esa manera, estamos adorando a Dios. Es que la adoración a Dios no tiene que ver con una adoración religiosa y pietista. Tiene que ver con una vida consagrada a Dios. ¿Sí? De lo que yo voy a decidir. Pero si yo estoy planeando hacer lo malo, pues es algo que yo debo de evaluar. Si yo estoy planeando quebrantar un mandamiento, pues no estoy adorando a Dios. La Biblia dice resistir al diablo y acercarse a Dios. No dice resistir a Dios y acercarse al diablo. Entonces miren lo interesante, adoramos a Dios en el hogar conociendo y viviendo para Dios. En la iglesia, al congregarnos. ¿Sí? Lo mínimo que podemos hacer es asistir. Lo mínimo. Porque cuando asistimos, ofrendamos y extendemos el reino de Dios. De ahí cada cual dará cuentas a Dios de lo que Dios nos demandó hacer. Y como nación, siempre buscamos que la nación proteja a los líderes de la iglesia y resguarden la iglesia. ¿Es claro hasta aquí? Muy bien, ya leímos este versículo. Entonces Dios mandó a su pueblo a ser obediente. Esto es ser santo. No tiene que ver con una manera de hablar o de vestirse, sino con lo obediente que somos. Porque fíjense, nosotros somos, fácilmente regañamos a nuestros hijos. Ya hicieron la tarea. Obedezcan al primer llamado. Sujétense. Y a veces nosotros hacemos todo lo contrario. ¿Eso es coherente para enseñarle a nuestros hijos? Es algo muy interesante que hay que mirar. Entonces, mis queridos hermanos,
Éxodo 19:6, y a vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Levíticos no es solamente para los levitas y los sacerdotes, es para todos nosotros que tenemos este estatus de ser reino de sacerdotes o consagrados. Dios mandó a su pueblo a ser obediente. Esto es ser santo. No lo deben olvidar. Primera de Pedro 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La razón de nuestra vida es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable y recordar que en otro tiempo no éramos pueblo y ahora somos pueblo. Miren, adoramos a Dios observando su palabra y promoviendo su palabra permanentemente. Pero yo no puedo decir soy cristiano y hacer todo lo que un cristiano no hace, porque estaría siendo justo en mi propia opinión o en mis propios caminos. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Más que una pregunta, pastor, sería como, o sea, no sé cómo verlo. Yo veo que en el Antiguo Testamento todos esos hermanos estaban o muy cargados o tenían que hacer muchas cosas para expiación de los pecados, ¿no? Después de Cristo, yo veo que el creyente está un poco más relajado, ¿no? Porque pues descansa ya en la obra de Cristo. Pues lo veo de ese punto, no sé cómo lo vería usted. Excelente, diácono Sergio. Excelente su pregunta porque es algo que tenemos que meditar. A nosotros nos parece que es mucho más difícil el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón es mucho más difícil? Porque nosotros teníamos que llevar el cordero o el becerro o el macho cabrío y acercarnos. Hoy en día nos parece que Dios no demanda nada de nosotros. Y como yo les decía, lo que no hemos considerado nosotros es que Dios nos regaló la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Posiblemente hoy lo que sí pudiéramos decir que no tenemos ninguna excusa para no llegar a adorar. No tenemos ninguna excusa para no venir y congregarnos. Que el centro de nuestra economía, de nuestra familia, de todas las cosas, es cómo nos organizamos y nos disponemos, porque vamos a adorar horizontalmente y verticalmente. O sea, no solo yo, sino todos nosotros. Ahora, lo que el Levítico nos dice y lo que el Nuevo Testamento nos dice, esto es voluntario. La ley está puesta. El hecho de que nosotros no la observemos o no consideremos la seriedad de esto, no quiere decir que estemos exentos del pecado. La Torá en Deuteronomio 28 nos va a decir los beneficios de la obediencia y las sanciones por la desobediencia. Pero todos somos libres para poder hacerlo. Realmente, tanto en el Antiguo Testamento no había carga como en el Nuevo Testamento tampoco la hay. Lo que Dios nos llama es a la coherencia de nuestra fe y de en qué confiamos. En estos días, bueno, hace 2 semanas mejor, una mamá de la iglesia me dijo, pastor, ¿qué hago? Mi hijo necesita congregarse. Pues yo le dije, genial que hayas llegado a esa conclusión. Desde que comenzó la pandemia no ha habido un domingo que no se haga culto. Solo que la iglesia cambió de lugar. Y no lo escogí yo, lo escogió Dios.
no hay otro lugar. ¿Cuánto yo desearía tener un lugar? Miren, yo les voy a hacer algo extraordinario, solo para que piensen. Si la iglesia se acerca al sur, se aleja de los del norte. Si la mandamos para Suba o para la 80, se aleja del norte, del sur y de los que viven al otro lado. ¿Qué hago como pastor? Si alguien llegara y dijera, pastor, mire, compré una sede, donde la compró, ahí sería la iglesia. Y a veces uno como pastor sufre. Gracias a Dios, Dios dijo al pueblo, párese aquí en el desierto, acá está el centro, acampen alrededor, ahí es el tabernáculo. Y el que quedó cerquita, qué chévere por él. Y el que quedó lejos, qué chévere por él. Miren, los que están cerquita tienen toda la carga de recibir a los que vienen de lejos. Y el que viene de lejos tiene la carga de cruzar todo el tiempo, pero tiene el alivio de que cuando se fue, se fue. Sí me comprenden. Dios es justo en todas las cosas. Hoy en día no traemos corderos, ni machos cabríos, ni nada. Traemos nuestra fe. Y quiera el Señor que nosotros consideremos, porque esta es una celebración permanente hasta que el Señor venga. Porque permanentemente viviremos para el Señor en la eternidad, en cielos nuevos y tierra nueva. ¿Es claro, mis hermanos? Y gracias, diácono, por la pregunta. Y hay que aprender a gozarnos el día del Señor, a gozarnos en el momento de la adoración, las ceremonias, todo lo que sea. Y ya está tarde y los voy a dejar. ¿Les parece? Estemos orando unos por otros, no se olviden los motivos de oración. Estamos orando por la mamá de nuestro hermano Ferney. El nombre es un poco difícil. ¿Cómo es? ¿Quién me ayuda a recordar? ¿No se acuerdan? Sunilda. Sunilda, muy bien. Por Ferney y su salud. A él le dio muy duro el COVID. Se está recuperando apenas. Estamos orando por Daniela Carvajal, la hija. Si tiene algunas situaciones de salud que hay que orar por ella. Y damos gracias al Señor por la recuperación de nuestra hermana, la esposa de nuestro diácono Sergio, ¿sí? Railis. Entonces no olviden esas oraciones. Que el Señor me los guarde, me los bendiga y me permiten orar por todos nosotros. ¿Sí? Señor, te damos gracias por tu misericordia. Señor, permítenos atesorarte todos los días, renunciando y apartándonos de nuestros pecados y viviendo para ti. Gracias, Señor, por darnos la fe y por congregarnos cada 8 días, porque así nos permites fortalecernos, animarnos y hacer esa obra que tú nos has pedido. Tú eres la razón de nuestras vidas y no hay más fuera de ti. Y gracias te damos por estas clases. Gracias por mis hermanos aquí presentes y permítenos, Señor, deleitarnos en tu palabra. Gracias por el MINS y por todo lo que tú haces en favor de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches a todos. Mañana a todos.